hacia dónde se enfocan. Si la mayoría no pretende emprender. Entonces, todo eso nos ayuda a contextualizar y a establecer los principios generales de la entidad educativa. De ahí vamos a ver la contextualización, que es hablar netamente de la entidad educativa que nosotros elegimos para el estudio. Analizar los pros y los contras. Y sobre eso, establecer las categorías que van a conformar el marco teórico de investigación. Entonces, después de estos principios metodológicos que son importantes, vamos a comenzar ahora sí la tabulación de las técnicas de investigación. Tabulación porque ya recogimos los datos en las encuestas y ahora lo que vamos a hacer es tabular esos datos para obtener resultados. Entonces, para las tabulaciones, la norma APA séptima edición explica que nosotros podemos elegir entre la representación de un gráfico o de una tabla. Ustedes pueden elegir. En este formato que yo les presento, realmente nosotros todavía usamos la tabla y el gráfico, pero en realidad la norma APA séptima edición sí menciona que uno puede elegir y no trabajar con estas dos herramientas juntas. Por ítems, usted puede elegir o la tabla de frecuencia o el gráfico. Entonces, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, sobre todo, hacer estos informes desde la situación de las personas involucradas en el estudio. Para realizar esto, estos son principios de estadística descriptiva. Entonces, considere que va una pregunta por plana. Una pregunta por plana para que no se confunda. Entonces, aquí al haber una pregunta por plana, tenemos que tabular en función del total de personas que nos llenen las encuestas y también desglosarle a partir de las categorías de respuesta que se codificaron en las preguntas. Entonces, si yo digo que tengo 30 encuestas, entonces yo voy a tabular, es decir, a contar los datos. Para eso está el Excel, el SPS, hay muchas herramientas, ¿no? Pero si usted quiere ver primero, o tal vez no tenga las bases todavía o le falte, entonces va a contar la frecuencia de respuestas por ítems. Recuerden, por ítems. Entonces yo tengo aquí, la frecuencia ha sido mucho, perdón, a veces, medio y siempre. Entonces, la frecuencia de respuesta está mayormente en siempre, que hay 26 personas de 30, prácticamente de todos, y solamente una persona está en un nivel medio y 3 personas están en la frecuencia de a veces. Las tablas de frecuencia, que son las que vemos en pantalla, se generan a partir de la base de datos que usted tiene en Excel. La base de datos del proyecto. Entonces,
vamos a ver cuántas personas responden en cada opción de respuesta y vamos a tabular en función del total. Entonces, si el total son 30 encuestas y en la categoría siempre como opción de respuesta llenaron esta categoría y la seleccionaron 26 personas, entonces tenemos que ver 26 personas de 30 encuestados total, ¿qué porcentaje representa? Y así sucesivamente vamos estableciendo los porcentajes. Porque para la estadística descriptiva, en el paradigma cuantitativo, es muy importante establecer porcentajes. Entonces yo digo, 30 es el universo, es el total de población, que representa el 100%. En cambio, 26 niños, ¿qué porcentaje representa? Y voy estableciendo una regla de 3 y me permite llegar al porcentaje que representa cada número. Y sobre eso sacar sus valoraciones. Igualmente debe poner el porcentaje acumulado, que sería los valores finales hasta llegar a 100. Y tal vez si lo requiere, porque a veces sucede que, bueno, es más llamativo y todo, podríamos hacer el gráfico, que son las figuras, la ilustración. El cómo medir la variable tiene que ver mucho con las escalas y con los requerimientos que ustedes formularon su encuesta. Entonces aquí tenemos la pregunta 13, va el encabezado de la pregunta, luego viene la tabla de frecuencia, y luego viene el gráfico y finalmente la llamada tabla de frecuencia, porque ya es la base de información de la empresa. De igual manera debemos generar unos gráficos llamativos que estén bien, y debajo de cada gráfico, si escogen gráfico, porque si no quieren hacer los dos, pueden hacer uno de los dos tablas o gráficos. Debajo de eso tenemos que escribir la interpretación de datos que nosotros hacemos. Los que tienen los formularios en Drive y al menos las bases de datos digital va a ser más fácil, porque los demás que tengamos las encuestas impresas tenemos que crear primero la tabulación, ingresar esa tabulación a esas bases de datos al Excel y luego tabular. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, ya quedó claro. ¿Ya? O sea que para hacer eso de la tabulación, ¿escogemos uno solo la tabulación o solo el gráfico o podemos poner los dos? Si usted quiere puede poner los dos, pero la norma APA dice que escoja tabla o gráfico. Ah, ya, Inge, solo eso nomás. Gracias. Entonces, al terminar el gráfico, usted debe interpretar los datos. Hacer una interpretación cualitativa, pero también cuantitativa. Y esta interpretación tiene que ser por ítems.
Y nunca pasarse de una plana, porque es una plana para cada ítems, pero es por ítems. Entonces, una plana es un ítem y así sucesivamente, de manera tal que al terminar los instrumentos y al terminar la tabulación, al menos tenga un estimado de cuánto es la extensión del trabajo. Es una pregunta por ítems y estas interpretaciones son muy valiosas porque tienen que estar a nivel porcentual y a nivel también de frecuencia absoluta, es decir, el número de personas que fueron encuestadas y luego la interpretación cualitativa permite que usted pueda hacer valoraciones en torno a los resultados. O sea, al finalizar de cada ítem tenemos que interpretar los porcentajes que se reflejan y luego vamos a tener la posibilidad de establecer un análisis conclusivo desde la integración de todas las interpretaciones cualitativas y cuantitativas. A la interpretación de datos vamos a ver el enfoque cuantitativo, donde todos tienen que ver los porcentajes, y luego los enfoques cualitativos, donde van a hacer sus interpretaciones. Si yo estoy hablando, por ejemplo, que el 93% de las personas encuestadas están correctos y permanentemente identificados y señalizados todos los agentes químicos peligrosos
y se dispone de sus fichas de seguridad, siendo importante para la prevención de riesgos, estoy implícitamente ya dando mi criterio que se llama interpretación cualitativa. Después que menciono los porcentajes, voy a hacer esto en una única redacción. Y así sucesivamente voy a manejar toda la interpretación de datos por ítems. Luego podría hacer algún análisis general, establecer las conclusiones. Yo le aconsejo revisar primero que no hay errores en las opciones de respuesta que nosotros ya tenemos, que esté todo bien, porque cuando uno ya va a tabular y tiene algún error, también el sistema lo considera como un dato que se duplica, ¿no? Y no sé si se maneje o si manejen el SPS ya para otras materias, si quieren hacer en SPS, podría ser, por mí no hay problema, sino en Excel. Alguien avanzó en la tabulación de datos. Después de esto, vienen las conclusiones del trabajo de campo porque todavía no llegamos a la propuesta y las referencias bibliográficas que son muy importantes y los anexos. Los que están en el Drive con los formularios deben de trabajar desde la base de datos del Excel, porque no debemos usar los gráficos del Drive en trabajos científicos. ¿Alguna pregunta tal vez? No es difícil, no es nada difícil. Hagan gráficos bonitos. Ahora que todavía están en el nivel de estadística descriptiva. Después tenemos estadística inferencial. Lo importante ahora es tener listas las encuestas. No tener errores en los indicadores y en las opciones de respuesta para poder tabular y que sea correcto. Recuerden establecer correctamente los porcentajes de acuerdo al total de encuestas. Y así sucesivamente. Ahora, en el caso de personas que tengan también entrevistas, las entrevistas no se tabulan así, ¿no? Las entrevistas mayormente vemos la pregunta, vemos todas las respuestas que den las personas y de ahí hacemos en una tercera columna nuestra interpretación por pregunta, porque no se presentan gráficos ni tablas.
Ese sería el informe de esta parte en el que deberíamos de tener en cuenta lo que ya mencioné: enfoque, tipo de investigación, población y muestra, explicar bien cómo es la población y muestra, contextualización, en donde voy a caracterizar el lugar donde apliqué el estudio, y de ahí pongo análisis e interpretación de resultados, donde ya esté al menos el domingo, ya le voy a habilitar el Moodle para que puedan ir subiendo. Y en análisis e interpretación de resultados establezco el ítems, la tabla de frecuencia o el gráfico y la interpretación por pregunta. Luego las conclusiones del informe. No se olviden de todos los aspectos que les mencioné, porque luego en el Moodle van a estar todos esos. ¿Alguna pregunta tal vez? Acá tenemos, por ejemplo, ejemplos de preguntas de selección múltiple, como las que nosotros tenemos. Y sobre eso vamos estableciendo el informe estadístico, que es muy interesante. Nos permite interpretar datos, nos permite establecer conclusiones. Y después las conclusiones parciales, porque es solo del trabajo de campo. ¿No hay dudas en esto? Ya, como también hay algunas personas en los grupos, yo creo que no habría mayor dificultad. Las personas que tienen que presentar sus correcciones, por favor, hágalo ahora. Aproveche el tiempo, los que están aquí, si ya pueden ir tabulando, también háganlo para yo revisarles a ver si ya está bien. Y el resto que presente sus correcciones. Que estoy con un poco de tos y gripe, entonces me voy a para allá. Está bien, vaya.
Espero que se ve mejor. Ya, Inge, gracias. Los grupos que no han presentado su encuesta, por favor, presenten. Debemos revisar. Recordemos que la importancia de esta tabulación o de estos análisis es que nosotros podemos darnos cuenta de los factores críticos, es decir, dónde está el problema. Porque en la medida en que los porcentajes no salen elevados, en la medida que las opciones de respuesta evidencian una situación problemática, allí tendría pertinencia la investigación. O sea, esto es algo que tenemos que entender bien, ¿no? Porque si, por ejemplo, decimos, ¿ha utilizado alguna vez alguna maquinaria o alguna tecnología para la producción agrícola en sus parcelas? Y nosotros le ponemos opciones, por ejemplo, siempre, a veces, nunca, de acuerdo a las preguntas que ustedes tienen, y las personas mencionan nunca en la mayoría de los porcentajes, entonces nosotros podríamos establecer que realmente existe todavía un retraso con respecto a la utilización de tecnologías, todavía se caracteriza la producción por tecnologías tradicionales, mecánicas y también de la producción agrícola que mayormente se realiza de forma manual y tradicional. Entonces, sobre esos porcentajes que yo puedo interpretar. Si yo no puedo interpretar sobre los porcentajes, entonces no tendría validez el trabajo. ¿Ya entendemos? Entonces eso tenemos que pensarle. Pensarle bien, analizar las tabulaciones para establecer nuestras valoraciones que nos dé la medida de cómo se comporta y cómo se está llevando a cabo el problema. ¿Alguna otra pregunta? Vuelvo a decir, ¿quiénes son las personas que no han presentado su encuesta?
El cargador que yo tenía allí con un cablecito chiquitico. ¿Alguien ha avanzado los análisis? Los grupos que tenían que corregir desde la operacionalización de variables. Silvio. Inge, una consulta. Y lo que es, como yo le hice las encuestas a mano, eso le subo a Excel para tabular los datos y de ahí le hago lo que es la tabla y la gráfica, ¿verdad? Claro, es que al hacer una tabulación, al aplicar encuestas tradicionales, nos toca empezar la base de datos por pregunta. Porque los estudiantes que utilizaron el Drive, se genera la base de datos en Excel. Entonces eso es una ayuda, ¿no? Pero cuando uno tiene en cambio las encuestas impresas, que nos ha pasado muchas veces porque no siempre se puede utilizar el Drive, entonces toca armar la base de datos primero, ingresando encuesta a encuesta por cada ítem y luego generar los gráficos. ¿Sí sabe hacer base de datos en Excel? No, Inge, yo en Excel no he hecho. Tienen las encuestas impresas. ¿Y en No, qué Inge, programa trabajan? El SPS ya es más fácil que el Excel, pero muchos estudiantes todavía están con el Excel. Por eso yo les decía. Tienen que armar la base de datos en Excel, primero. Ir ingresando dato a dato, por pregunta. Si no, no se genera no se puede tabular. A ver. Que yo ya casi todas las bases de datos que tengo, todas son SPS. Déjame ver unas bases que tengo del Drive. Pasa que exporto directo del Drive al SPS. Ya casi no se utiliza el Excel. Solo en algunos ítems y encuestas que sí necesitamos el Excel. Ya, aquí tengo algunas. Lo voy a compartir para que vean cómo es. Que esto, pero eso digo, como tienen pocas encuestas, no es complicado, ¿no? Miren, tienen que ir armando las columnas con los ítems. Esta es porque viene directo del Google Drive. Es un proyecto que hemos hecho en el MAE para trabajadores. Entonces aquí tienen
van poniendo en cada columna la pregunta, el ítems. Por ejemplo, bueno, estas son sociodemográficas. Vamos para acá. Esto como es un test de satisfacción laboral con la empresa, años de trabajo en el MAE, estoy satisfecho de la formación que me da mi empresa, entonces voy ingresando encuesta a encuesta. Tengo que armar las columnas primero. Y aquí, por ejemplo, la primera encuesta dice que estoy satisfecho de la formación que me da mi empresa, a veces en esta pregunta. Pero la misma encuesta dice en la pregunta 2, a veces. En la pregunta 3, casi nunca. En la pregunta 4, casi nunca. Entonces tenemos que ir ingresando por encuesta, porque si no, luego tendríamos alterados los datos y no sería verdad lo que estamos diciendo. ¿Ya entendemos cómo es? ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, Inge, Inge, y pero en fila mandaríamos no, lo que es. ¿Cómo? No les entiendo, no les escuché. ¿Qué me dijeron? no le entiendo, Inge, muy bien esa tabla. Es que estamos en el Excel. Tenemos que ir haciendo por columnas. Inge, en cada fila iba, cada va número de personas, ¿no? Cada persona sería 1, 2, 3, 4, 5 en cada fila. Exacto. Esta es la persona 1. ¿Ya ven? Pero primero tienen que poner el nombre del ítem, es decir, la pregunta. Porque si no, no sabemos a qué pregunta se refiere y no podríamos generar gráficos. Entonces, tiene que poner la columna con el nombre del ítem. Entonces, en la columna 1, sino que estos son datos demográficos de años que trabajan, oficina técnica a la que pertenecen, porque ahí nosotros estuvimos haciendo para las 4 oficinas técnicas, en este caso, entonces son 150 encuestas. A ver. O sea, Inge, digamos, primero acabamos una tabla de la primera pregunta, después hacemos otra tabla de la siguiente pregunta, sí. Sí, pero no puede ligarlas, no puede integrar las encuestas, es una a una. Entonces, por ejemplo, aquí está, la persona 1 que encuestamos trabaja en el área protegida, ¿ve? Departamento al que pertenece, área protegida. Área protegida a la que pertenece el Parque Nacional Sangay. Oficina técnica Riobamba, años de trabajo 10. Es la persona 1. Hasta que no se termina de ingresar todas las preguntas de la persona 1, no se pasa a la encuesta 2. Entonces, ¿qué respondió la persona 1 en la pregunta 1? Estoy satisfecho de la formación que me da mi empresa. Esta persona responde a veces. En la pregunta 2 responde a veces. En la pregunta 3 casi nunca. En la pregunta 4 casi nunca. En la pregunta 5 a veces. Y así sucesivamente por pregunta hasta llegar al final de la última pregunta. Miren, la última pregunta. ¿Ya ven? Entonces, cuando se acabó la última pregunta que yo ingresé en la encuesta 1, entonces paso a la encuesta 2 y vuelvo de nuevo. Así voy tabulando. Se llama tabular datos hasta que yo armo todas mis encuestas. Pero como ustedes tienen pocas encuestas, no es tan difícil porque, bueno, esta base es de 150. Entonces sí lleva tiempo. Pero el tener pocas encuestas, no. Entonces primero tengo que armar las columnas con el título de mi ítems. Por ejemplo, aquí empieza recién aquí las preguntas, porque el resto son demográficas. Estoy satisfecho de la formación que me da mi empresa, es mi primera pregunta. La pongo aquí. La segunda pregunta aquí, la tercera aquí. Voy armando las columnas, mis tablas, mi tabla en Excel. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quisiera generar gráficos, tengo que tener claro el ítems, porque si no, los gráficos no se me van a generar por ítems. ¿Ya entienden?
No sé por qué no se genera el gráfico en función solo de este ítems. No está sumando. Es que esta base ya no la tengo, no está activa porque yo la exporté al SPS. Entonces, ustedes van integrando, ingresando la información por ítems. Eso no se olviden. Y por cada encuesta. ¿Estamos claros? Pregúnteme si entiende la realización de las bases, porque luego no vas a saber tabular. ¿Sí o no? Sí, Inge, sí le entendí más o menos. Inge, y de respecto a lo que sigue el siguiente paso de las gráficas, ¿cómo se igual? ¿Una gráfica por cada pregunta o cómo? Sí, es una gráfica por cada pregunta. Lo que pasa es que yo no sé por qué se me ha desactivado este Excel porque no me deja generar el gráfico. Lo que pasa es que como yo le exporté al SPS, parece que no me deja ahora porque yo tengo estos gráficos ya hechos en SPS. Entonces no sé por qué no me deja. Solo me da esta opción. Yo quería ver más opciones. Déjeme ver. Y no se me genera el gráfico. Porque solo señalando la columna, nosotros podemos tener el gráfico. Y damos a insertar gráfico, señalamos la columna y nos genera el gráfico. No sé si se me ha desactualizado la base, no sé por qué no me sale. Solamente esta. Entonces ahí está la tabla de frecuencia y el gráfico. Por ejemplo, esta es las opciones de respuesta que tengo en esa pregunta y me tabula cuántos son en base al total. 38 y 40, 88 y 61. En base al total que son 149 encuestas. Entonces este gráfico es el que siempre el Excel permite mejorar. Permite cambiar colores, escalas y que se vean más bonitos. Y es lo que no me permite a mí ahora, no sé por qué. Porque yo esta base ya yo me la llevé al SPS. Entonces por eso es que... ¿Dónde está la base del SPS? No lo encuentro aquí. Porque estos gráficos son los que se generan del SPS. Y ya está hecho. Entonces esta base yo la exporté al SPS, pero no sé si a ustedes se les haga más difícil aprender SPS. Y les pegué en Word. Pero lo que no me encuentro ahora es la base del SPS para mostrarles. ¿Dónde tengo aquí? ¿Dónde le guardé? De este proyecto en particular, ¿no?
Entonces, señalando la columna, se pueden generar los gráficos por ítems. Yo no sé por qué me sale este hipervínculo arriba también, que no se ve tan bien. Y en la medida que tiene el gráfico, también va a tener la tabla de frecuencia. No me deja ni generar un gráfico dinámico. Parece que es mi base que no está, le ha pasado algo. Entonces, teniendo las columnas llenas por cada encuesta, ya es mucho más fácil crear el gráfico y la tabla. Me parece que es mi base. Solo me está queriendo generar este gráfico. Pero hay muchas más opciones de gráficos. ¿Alguna duda más, tal vez? Solo vale hacerle por el gráfico de barras y ese que es como círculo, ¿no, Inge? No, es que eso digo, parece que mi base está con algo que no les puedo mostrar, pero normalmente tienes la opción de todos los de barra. Cuando pones insertar gráfico, tienes la opción de todos los de barra y también de pastel. Estos son los de pastel, que son los que no se me están generando, no sé por qué. Todas las opciones tiene y le puede hacer por ítems, pero hay que tabular encuesta a encuesta porque si no se distorsionan los datos y no se representan en el gráfico. Si algo está pasando en el Excel que no se me genera. A ver si tengo otra base de datos. En Excel. Cuando nos hemos acostumbrado a SPS, ya casi no utilizamos eso. Es un programa estadístico avanzado que se utiliza para tabular encuestas
y para generar análisis estadísticos. De igual manera, por ítems y también integrados. ¿Y qué si es fácil de usar, Inge? Sí, es muy fácil de usar. Pueden instalarse la versión 25 ya del SPS. Y es que ya nos hemos acostumbrado al SPS que yo ya no sé ni por qué no me está funcionando el Excel. Y con eso, déjenme ver si le veo aquí una base de datos. Y es livianita el programa, Inge. Sí, no es tan pesado. Recién tenía una base de la nueva carrera de la ESPE. Estoy buscando el SPS para mostrarles. Pero ya no lo encuentro. Estoy hoy con todo virado al revés aquí. Mírenle si... Yo tengo pagado el SPS, pero mírenle si hay la libre. Por favor, de callarse. ¿Dónde está el estómago? No estamos viendo todo lo que hay acá. Es el favor, ya. Dígame, Jordan. Miren, el SPS es igual. Tiene que entrar pregunta a pregunta. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, tipo de institución a la que pertenece. Esta es para la nueva carrera de la ESPE. El nombre de las entidades. Aquí tenemos 400 encuestas. Pero como tienen poquitas encuestas, no es difícil. ¿Y en qué se diferencia este del Excel, Inge? Es más rápido, tiene más opciones. Para estadística inferencial se nos es más fácil. Entonces ya casi no se utiliza mucho el Excel, solo cuando se necesita. Por ejemplo, aquí está cómo quisiera las clases. Entonces cada uno marcó su opción. Uno señala la columna, por ejemplo, preferencias, clases modalidad presencial, aunque el SPS te permite, aunque no marques selecciones los datos, tú los puedes elegir. Entonces vas a la opción analizar, pero eso tendría que enseñarles si es que ustedes se quieren instalar el SPS. Porque eso sí tendría que enseñarles dónde se generan los gráficos, dónde se generan las tablas. Entonces, en análisis de datos, porque este está en inglés, análisis, voy a descripción estadística, frecuencias. Aquí tengo todas las variables que ingresé, todos los ítems que ingresé, entonces yo voy seleccionando el que yo quiera. Por ejemplo, quiero saber la preferencia de clases de los alumnos. La paso acá. Y me queda aquí en variables. Voy a charts, que son los gráficos, y escojo el tipo de gráfico que quiero, de barras. Y si necesito que se establezcan los porcentajes, le pongo en porcentajes, continuar, ok, y se me genera una ventana donde aquí ya tengo la tabla de frecuencia con todos los porcentajes y acá abajo tengo el gráfico. Yo tengo los dos. Entonces en el gráfico doy doble clic porque se me genera no se me genera nunca el SPS con porcentajes.
voy a la base de datos del SPS, del gráfico, y con eso puedo establecer, por ejemplo, los porcentajes que representa cada barra, y ya tengo el gráfico y tengo también la tabla de frecuencia en la ventana que se me abrió. Estas son todas las opciones que las personas llenaron, cuántas personas llenaron por ítems y los porcentajes que ellos representan. Entonces yo puedo saber que los estudiantes que quieren venir a la ESPE quieren mayormente clases dinámicas, interactivas y con soportes tecnológicos. Y los otros, clases divertidas, dinámicas que vinculan la teoría con la práctica. Serían los dos porcentajes más representativos. Y estos son los que, el 22% son los que no están de acuerdo con la carrera y por tanto siempre va a estar vacía su pregunta. Porque ya al inicio ellos ya dijeron no, entonces ya hay preguntas que no han llenado. De los 402 voy estableciendo la frecuencia. Entonces, de igual manera, el gráfico. Por eso digo, si es que se deciden a hacer sus encuestitas en SPS, tendrían que avisarme para yo enseñarles cómo se maneja. Pero ahí es muy fácil, solo se ingresa aquí la variable y acá en la otra ventana los datos. Y hay que ingresar la variable estableciendo el tipo de variable, si va a ser numérica o si es cualitativa, de cadena, es decir, que tiene valores cualitativos, o si es numérica, pondríamos numérico. De ahí cuánto espacio necesita en la fila para escribir. Por ejemplo, estas palabras son muy largas, las opciones de respuesta, entonces acá tiene que haber un margen mayor, 30, así. De ahí, si los valores todos son cualitativos o si son cuantitativos. Si son nominales o no son ordinales. Entonces, así vamos calificando la variable, porque si tiene letras es nominal, pero si tiene números ya no le reconoce el SPS, entonces hay que ponerle en ordinal. Y acá en numérico. Va ingresando la variable y va ingresando la base de datos acá. Por eso digo, si alguien quiere usar el SPS, me tiene que decir para yo enseñarle, si se lo instala, cómo hacer sus ítems ahí. Porque de lo contrario, tendría que hacer en Excel, como lo acabo de mostrar, solo que no me funciona el Excel. Para ver cómo se generan los gráficos, pero sí lo van a tener, ¿no? Porque es solo mi Excel. De ahí, donde dice insertar gráficos, ya ustedes pueden ver todas las opciones que hay. Por eso digo, el Excel puede que sea más fácil al tener pocas encuestas. Aquí también podemos cambiar si queremos gráficos de pastel. Aquí también tenemos las opciones para hacer en otros colores también y en otras modalidades. Entonces este gráfico ya desde aquí se copia completo para Word. Entonces va insertándolo en Word y ya tiene los gráficos. Son las dos opciones que tenemos para tabular datos. ¿Alguien me quería decir algo? Creo que alguien había levantado la mano. Yo, Inge, Chicaiza. Inge, nos mandó a corregir a nosotros la encuesta. ¿Y nos podría revisar, por favor? Sí, claro.
Eso es lo que yo les decía, que no las preguntas de sí y no, porque esas son preguntas cerradas dicotómicas que ya casi no se utilizan. Entonces, deberíamos de tener preguntas al menos de otras opciones. A ver, déjenme ver las anteriores. ¿Le gustaría que en su lugar de trabajo implemente una máquina sembradora? ¿Cree usted que esta sembradora optimizaría el tiempo y dinero en su trabajo? Sembradora automática de semillas. Debería de ser una escala de Likert, totalmente de acuerdo, en desacuerdo. ¿Y cree usted que esta sembradora optimiza tiempo y dinero en su trabajo? Lo mismo, Likert. ¿Qué trabajo lo consideramos duro en el cuidado de una planta? ¿Qué trabajo lo consideramos duro? Yo diría que cuáles son las etapas de mayor complejidad dentro de la producción agrícola, ¿no? Bueno, pero puede que la gente tal vez lo entienda más así. Pero de una planta. Su establecimiento, entonces, ¿qué trabajo lo consideramos duro en el cuidado de una planta? Estaría siembra, riego. Su establecimiento de trabajo posee una maquinaria para sembrar. Desearía que una máquina que le ayudara a realizar más rápido el trabajo. Pero es que dice, le gustaría que en su lugar de trabajo se implemente una máquina sembradora automática de semillas y luego está de acuerdo que en el barrio Murco se adquiera una máquina sembradora de semillas. ¿No es lo mismo? Y después está de acuerdo que su establecimiento, a ver, desearía que una máquina que le ayudara a realizar más rápido el trabajo. Deberíamos de revisar un poco la coherencia de las preguntas. Déjeme seguir leyendo. ¿Cuánta mano de obra? ¿Cuántos recursos? Como para demostrar que la automatización puede ayudarles. ¿Con qué frecuencia siembra al año? ¿Cuánto siembra? ¿Cuál es la calidad de semilla que siembra? ¿En dónde adquiere esta semilla? Si considera que tener una máquina automatizada podría optimizar tiempo, costos. Pues de ahí tendríamos que partir.
Eso creería yo que podemos mejorar ahí. Eso de qué nivel de impacto le causó al escuchar el siguiente proyecto, como que estaría dispuesto a invertir en esta máquina. Considera que ayudaría a mejorar la rentabilidad de su producción. Por ahí sí. Ya, Inge, entonces ya le corregimos. Sí, yo creería que sí hay que volver a revisar esa encuesta. Ya habíamos hablado en clase de los indicadores que yo le decía con respecto a ese tema. Bueno, alumnos, cualquier otra duda me pueden avisar. Yo tengo clases hasta la noche. Y traten de ver, primero armen la base de datos. Eso es lo más importante. Armen en cada columna un ítem, una pregunta y van ingresando datos por encuesta. Y luego se generan los gráficos y las tablas. Cualquier otra duda me avisan para explicarles o ver cómo están haciendo. Tengan una buena tarde. Hasta el Hasta domingo luego, dijo Inge. Inge, no, que subamos. Hasta luego. Cuídense mucho. Y también que tengan un buen fin de Hasta luego, semana. Inge. Hasta luego, que les vaya bien en sus votaciones, cuídense mucho y yo estaré avisándoles para habilitarles el Moodle. Listo, Inge. Ya, muchas gracias.